¿Ya? Muy buenas noches tengan nuestros queridos hermanos de la comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos en este miércoles 5 de mayo del 2021 a todos aquellos hermanos que nos escuchan en todas las comunidades de habla hispana que tienen a bien conectarse a este programa de charlas bíblicas por medio de Facebook. Los saludamos y les damos las muy buenas noches a todos ustedes, a todos aquellos que en el norte de América nos escuchan, nuestros hermanos en Montreal, Canadá, en Washington, en el sur de Estados Unidos, aquellos hermanos que se conectan en California, les damos las muy buenas noches a todos nuestros hermanos connacionales también, que tienen a bien escucharnos y tener el darnos el honor de poderles compartir esta palabra. Los saludamos a todos nuestros hermanos de Centroamérica, esperando que el Señor los bendiga mucho, y a todos nuestros hermanos en Sudamérica, que nos escuchan en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil. Tengan ustedes las muy buenas noches y les mandamos un fuerte abrazo de parte de nuestro hermano José Antonio Septién González de Cosío y de nuestro hermano Roberto Islas. Les damos, hermanos, la bienvenida a todos ustedes y le dejo la voz a nuestro hermano, o les cedo la palabra a nuestro hermano José Antonio Septién, que va a darles la bienvenida a todos ustedes, hermanos. Hermanos, muy buenas noches. Y para los que van a oír este programa diferido, muy buenos días y muy buenas tardes de parte de sus hermanos Roberto Islas, Armando González y su servidor José Antonio Septién desde la ciudad de Querétaro, México. Damos la bienvenida y también saludamos con todo cariño a los hermanos que retransmiten este programa en vivo el día de hoy, 5 de mayo de 2021. Retransmitirán, pues, la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica, el grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, el grupo Teteleste en Chile, la Biblioteca Selecta y Cristiana, y nuestra hermana Beatriz Scampini en Pinamar, Argentina. A todos ustedes, hermanos, hermana, muchísimas gracias por hacer posible que este programa tenga una más amplia difusión. Saludamos también a nuestro hermano Jesús Lozada en la Ciudad de México, que siempre está al pie del cañón, ayudándonos en varias cosas, en varias actividades que tenemos aquí. También saludamos a nuestro hermano Sergio Fernández, que retransmite esta noche el programa de charlas bíblicas. También está retransmitiendo nuestro hermano Aviv Kasev. A todos ustedes, muy apreciados hermanos y hermana, muchísimas gracias. Reciban ustedes un fuerte abrazo y regreso la palabra a mi hermano Armando González. Muchas gracias, hermano. También saludamos, hermano, a todos aquellos que nos escuchan en la península ibérica, a nuestros hermanos que nos escuchan en Alicante, les damos las muy buenas noches. Igualmente a todos nuestros hermanos que tenemos una comunicación muy fluida con nuestros hermanos que están en las Islas Canarias, en Tenerife, también los saludamos y les damos un fuerte abrazo y un fuerte saludo
a todos aquellos hermanos que nos escuchan y están con nosotros al pendiente desde allá, y a todos los lugares en donde de alguna manera tengan a bien conectarse, no solamente de América, sino de algunas otras partes del mundo que tengan posibilidades de escuchar estos programas que tenemos, hermanos. Ya entramos a un mes más del 2021, estamos ya en mayo, casi a la mitad del año, hermano. Y bueno, pues saludamos también a nuestro hermano Roberto Magaldi, que nos escucha en Argentina, colaborador también nuestro. Les damos las muy buenas noches, mis queridos hermanos. Y pues les tenemos una noticia, nuestro hermano Jesús Lozada va a ir subiendo las revistas de teología, la revista teológica, que en un momento por ahí estuvimos nosotros publicando en una página de internet. Al día de hoy se van a ir subiendo a Facebook para darles oportunidad de que todos ustedes tengan, pues si gustan consultar lo que se escribió en su momento. Tenemos ahí unos 20 números, se va a ir publicando y se va a ir levantando una revista más o menos semanal para que ustedes tengan tiempo de ir revisando lo que contiene. Ya el día de hoy quedó activada la número 1 desde Facebook. Yo ya lo chequé en la mañana, ya se conecta perfectamente a la liga y es una primera revista que no recuerdo, hermanos, cuando empezamos con esto, pero ahorita que nuestro hermano Roberto Islas lo salude, a ver si se acuerda cuando empezamos con todo esto. Muy buenas noches, nuestro querido hermano Roberto Islas. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Pues gracias a todos los que ya se están conectando y que ya han saludado los hermanos, deseándoles pues una paz interior y una bendición enorme de parte de nuestro Señor, el Señor de la Gloria, el Señor Jesucristo, que siempre nos acompaña aquí cada miércoles en esta iglesia que denominamos virtual o alguien denominó virtual y que pues lo único que significa es que se conectan hermanos de todo el mundo con nosotros y nosotros con ustedes y que interactuamos en esta hambre que tenemos de saber de nuestro glorioso Señor y de todo lo que hizo por nosotros, que pues nos llena de gozo y de alegría y que nos es común a ustedes y a nosotros, hermanos. De la revista, según recuerdo, fue en 2011, según me acuerdo, hermano, sería cuestión de checar bien la fecha, y estuvimos trabajando por ahí de 3 o 4 años, creo que la publicábamos cuatrimestral o trimestral, creo que trimestral, ¿verdad? Trimestral. Entonces, fueron 20 números por ahí, casi estuvimos, ¿era trimestral? Sí, ¿verdad? Sí, trimestral. Trimestral, entonces 4 números por año. Entonces estuvimos trabajando yo creo que hasta 2015 o 2016 por ahí y logramos hacer 20 números, hermanos. Es una revista de teología en el que pues no solo nosotros sino otros hermanos participaron aportando artículos, más o menos de unas 8 a 10 hojas cada uno de esos artículos en diferentes secciones que tiene la revista y que durante mucho tiempo tuvo bastantes lectores. No recuerdo muy bien, pero hubo ocasiones en que la revista era descargada por 1,600 personas para su lectura. Entonces tuvo buena aceptación, amplia difusión. Muchísimos las deben de tener acumuladas por ahí, guardadas de aquellos que las descargaron en su momento. Y ahora, creo que nuestro hermano Lozada, o no sé si ya empezó o va a empezar a subirlas, no sé si una por una o todas, no sé cómo se las haya pasado Armando, pero creo que se va a reactivar, pues por lo menos el alcance de ustedes para poder verlas número por número.
yo sigo teniendo el compromiso de hacer la página web para que sea más fácil el acceso. Yo espero pronto hacerlo, más que ahorita estoy en otro proyecto con Armando y con José Antonio, trabajando arduamente, pero se va a hacer, hermano, se va a hacer pronto. Para que tengan acceso no solo a las revistas, porque también publicamos libros. Y pues si bien los libros están para venta en diferentes lugares, pues por lo menos algunos capítulos se publicaron y también será necesario ponerlos a su alcance, por si a algunos les interesan, claro está. José Antonio, por ejemplo, tiene uno excelente sobre un curso completo sobre griego que originalmente publicó CLIE, ¿sí, verdad, hermano? Así es, hermano. Un librote, no lo tengo aquí a la mano, no sé si tú lo tengas a la mano para mostrárselos. Es un mega libro extraordinario, hermanos. Extraordinario sobre griego, que yo estuve siguiendo durante mucho tiempo lo que decían sobre ese libro, sobre todo recién que lo publicó José Antonio, y eran extraordinarios los comentarios. Universidades lo utilizan aún, todavía será 1 o 2 años me metí a alguna universidad, y lo tienen como libro de texto, solo que ya no tuvo una segunda edición, ¿verdad, hermano? En CLIE. En CLIE ya no. Okay. La tenemos en Amazon. Ok, según entiendo, ahí está, miren, lo está mostrando Armando. Estas cosas nunca se las habíamos dicho, hermanos, porque pues no es el interés de que ustedes vayan y los compren, no, lo estoy diciendo porque es un trabajo que hemos hecho durante muchos años. Vean el grosor del libro ahí comparado, es un libro extraordinario, con muchísimos ejercicios, con una explicación exhaustiva para aprender griego, que ahora José Antonio lo va a hacer, si no mal recuerdo, me habías dicho en 4 tomos, ese mismo, ahí está el primero, lo está mostrando Armando, es el primer tomo, y ya lo está subiendo José Antonio poco a poco, después de haber terminado su compromiso con CLIE, ahora lo está subiendo él por sí mismo en Amazon, y no sé, ya próximamente a lo mejor el número 2, o ya está el número 2, José Antonio. Está en camino el número 2, el número 4, que son ejercicios para todo el curso, está a punto de estar listo. Miren, bueno, yo desconozco mucho cómo lo está trabajando José Antonio, pero sé que lo está haciendo. Armando también tiene un libro extraordinario, muy pequeño, no sé si lo tenga por ahí a la mano, hermano, para que se los muestre, ya que estamos en esto, ya que los metí en este rollo. Ahí está, es un libro muy pequeño, pero sustantivo, extraordinario. Acércalo. Que tiene artículos, los que él había publicado en la revista Imagen Teológica, que ustedes ya van a tener, y después se compendiaron, se compilaron y quedaron reunidos en ese libro que está mostrando Armando, que también está, digamos, disponible por si a alguno le interesa. Y ¿cómo se llama? Y pues fue el trabajo de muchos años y le agregó algunas cosas más. Yo me acuerdo que le estuve ayudando en la edición un poquito y se agregaron algunas cosas interesantes más que no aparecen en la revista, pero que sí aparecen en el libro. Y yo también por ahí subí 1 o 2 materiales que quizás con el tiempo un poquito más adelante, unos... Modestia aparte, ¿verdad? ¿Mande? Modestia aparte. Sí, no tengo... sí, aquí tengo uno, miren, déjenme uno. Pues ese es el que yo tengo aquí en la mano, mira. Qué bueno que lo tienes tú. Para que vean que nada más lo tengo yo, también lo compró Armando. Y yo también. Oye, el de la Septuaginta, Roberto. El de la Septuaginta, déjenme ver si lo tengo aquí. Sí, miren. Le vamos a devolver el cumplido al hermano Roberto. Este es el de la Septuaginta. Está en Amazon. Es un libro que los hermanos, además de que yo lo publiqué, los hermanos me hicieron el favor de tomar de aquí uno que otro material que les sirvió algo para cuando ellos explicaron el tema de la Septuaginta extraordinariamente bien. Y bueno, ese que mostró Armando, la palabra de ellos y algunas otras cositas que hemos publicado por ahí. Entonces, todo eso lo queremos juntar en una página web, pero por lo pronto queremos que ustedes ya tengan acceso a la revista. Me entero entonces ahora que ya se subió la primera.
Ya. La primera es, va a subir una semanal. Ah, bueno, se van a subir semanalmente, qué extraordinario. Pues quiere decir que en 20 semanas ya estará el compendio completo. Yo me imagino que estará para descarga, para que ustedes lo descarguen, hermanos, no hay limitación alguna. Lo pueden imprimir, son artículos de nosotros tres más otros hermanos. Lalo Prado participó, Noé Narváez, ¿quién más? Ayúdenme, el hermano Caray. Garay, por sí, Garay. Omar Vázquez con un artículo. Todos, Omar Vázquez, ¿cierto? Todos hermanos que pues saben mucho, mucho, mucho de teología y aportaron para la revista. Y además José Antonio se tomó el trabajo de traducir del inglés artículos de otros hermanos. John Sens, ¿se acuerdan de José Antonio? ¿Cómo no? John Sens, Carpenter, John Carpenter, un artículo muy bueno, y otros varios autores. Sí, o sea, José Antonio publicó de los suyos, recuerdo por ahí un artículo que publicó sobre en la parte terminal de Marcos. Marcos. Pues un artículo, y aparte se dio el tiempo de traducir de otros hermanos que publican en inglés en su momento textos muy valiosos que no existen en español más que la traducción que hizo José Antonio, o no sé si ya lo hayan traducido sus libros, pero en aquel entonces no existían en español esos, y tuvimos la oportunidad por la mano de José Antonio de poder leerlos a estos que él mencionaba y otros más. Y bueno, había otras cosas ahí en la revista, pues, transcribíamos algunos textos de la Biblia, cosas así. Nosotros esperamos que les agrade, hermanos, y que, pues, si tienen la oportunidad de echarle un ojito, de ver los artículos y leer algunos o todos los que les llamen la atención, pues no hay cosa más que nos llenaría de gusto que esa revista volviera a tener un poquito ¿cómo se llama?, de acercamiento de parte de ustedes, que tuvo bastante éxito en su momento, y bueno, pues ahora con esta oportunidad que se tiene, y que el hermano Lozada nos va a hacer el favor de irlo subiendo, entonces ustedes tendrán acceso, porque la página se suspendió hace como 3 años y apenas lo vamos a volver a reactivar un poquito más adelante, para que haya un link y que esté completo todo el escenario, ¿verdad? Pero con independencia de eso, ustedes ya van a poder tener semanalmente acceso a revista por revista, ¿verdad? Sí, ahorita subió la primera a la página de Charlas Bíblicas en Facebook. Entran a Facebook, buscan Charlas Bíblicas, ahí están los videos de Charlas Bíblicas y ahí viene la revista en el primer capítulo, viene la portada, que eran muy simples, que solamente decía el título, que era una imagen teológica, y abajo viene la liga. Ustedes le dan un clic a la liga y se abre la revista y la pueden descargar, como dice Roberto claramente. Incluíamos reseñas de algunos hermanos, escritores muy famosos, que pues fuimos nosotros de alguna manera poniendo, solamente por un comentario. Acaba de morir hace algunos días Pedro Arana Quirós. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, igualmente cuando nosotros empezamos a publicar la revista, tenía poquito de haber muerto el hermano John R.W. Stott, que fue muy valioso para nosotros en los primeros tiempos que nosotros nos convertimos al Evangelio. Fue muy importante, un hermano extremadamente productivo, tiene una cantidad impresionante de libros, y bueno, es un referente que tenemos ahí con el hermano Stott. Y les digo, acaba de morir Pedro Arana Quirós, uno de los grandes hermanos latinoamericanos, ¿verdad?, que escribieron. Posteriormente escribimos también sobre José Grau, que también murió, y que bueno, han ido en este camino estos grandes hermanos, grandes teólogos, han contribuido muy fuertemente al conocimiento de la palabra del Señor, instrumentos del Señor y obra del Espíritu Santo en esas mentes brillantes que han tenido la oportunidad de
pues de aportar para la iglesia. Entonces, ahí se van a encontrar cosas de este tipo y pues esperemos que sirva, que sea para la iglesia, o sea, que no las tengamos nosotros ahí, Archivadas. pues chivadas. Yo me acuerdo que hubo un mes que hubo más de 4,500 descargas de la revista, de un número, no recuerdo qué número, pero tuvimos en un mes más de 4,500 descargas. Entonces, igualmente, hermanos, pues nosotros les recomendamos que cuando puedan vuelvan a ver las charlas bíblicas, son demasiado edificantes, nosotros las revisamos, las escuchamos, nosotros mismos nos escuchamos a nosotros mismos y realmente la capacidad de asombro, como le hemos dicho muchas otras veces, sigue en nosotros, al oírnos a nosotros mismos, creemos, hermanos, que hacemos una aportación a la iglesia del Señor. Escúchenlas, hermanos, y suscríbanse. Si las oyen por YouTube, suscríbanse para nosotros, pues tener un referente como el que estamos platicando ahorita, con respecto al número de visitas. El programa de hace 2 semanas llegó una notificación por el Facebook que fue abierto y visto por 1,085 personas. Entonces creemos que pues, está teniendo esto una buena aceptación y pues nosotros tratamos de ser lo más serios posible, aunque pues a veces entre nosotros echamos chascarrillos aquí. Chascarrillos son pequeñas bromas, hermanos, que hacemos a veces entre nosotros y tratamos de guardar la mayor cordura posible, porque cuando nos juntamos los tres, nos reímos demasiado, hermanos. Pero sí, pues esto es parte de nuestra amistad, parte de nuestro cariño, de nuestro amor fraternal. Yo siempre les mando un fuertísimo abrazo a mis queridos hermanos. Y pues bueno, ya hablamos mucho, ahora vamos a hablar de la Biblia, ¿no, hermanos? ¿O qué opinan? Oye, qué buena idea. Oye, Armando, yo me acuerdo, no sé, corríjanme, pero yo me acuerdo que nos enteramos que ya estaba postrado en cama John R.W. Stott en una de las primeras revistas que publicamos, por ahí debe estar el artículo. En la primera. Cuando él estaba malito y decidimos casi que por ese motivo publicar un artículo de él, no me acuerdo ni cuál publicamos, y a los pocos días murió. Quizás haya sido uno de los últimos publicaciones o republicaciones de una reseña de alguno de sus trabajos antes de que él se fuera a la compañía con el Señor. Y eso pues a mí me dio mucho fuerza y ánimo, pues, que todavía en vida alcanzamos a publicar de él. Y bueno, pues ahí te mencionaste a Grau, también de Martínez alcanzamos a publicar. De José María. Ya son hermanos pues grandes que ya en este momento no están con nosotros, pero que en aquel momento algunos todavía estaban y otros ya no, y todavía alcanzamos a publicarles en vida. Algunos los publicamos después porque no nos enteramos, ¿verdad? Pero pues fue parte de la historia de la revista, estas anécdotas, ¿verdad? Que tuvimos. Sí, cuando nosotros empezamos en el Evangelio, todos estaban vivos. Creo que el único que tenía poquito de haber fallecido fue Francis Schaeffer, porque murió por ahí por el 84 más o menos, que fue la época en la cual por ahí nos convertimos. Nosotros, José Antonio, no recuerdo cuándo, pero me acuerdo mucho que se juntaban un grupo de amigos, hermanos, a ver lo que Francis Schaeffer publicaba, porque tenía unos videos, ¿verdad, mi hermano? Sí, hermano. Sí. Entonces se juntaban a ver los videos, películas, y las discutían. Al día de hoy, todas las películas de Francis Schaeffer están en la red. Todas. Entonces, era un hermano con una visión muy contemporánea de la iglesia y del evangelio, interesante, bastante interesante. Y bueno,
en aquellos tiempos para nosotros eran pues oro molido escucharlos y tener atención a todas estas Y cosas, ¿verdad, leerlo. hermano? Pero, y leerlos, claro. Éramos como ratones de biblioteca buscando cada vez que un libro de estos queridos hermanos, De José Grau, de Stott, de Martínez, entonces, no sé, ya ni me acuerdo de cuántos vorazmente leíamos en aquellos entonces, ¿verdad? Hendrickson. Hendrickson, sí, todavía no tenía la colección, no me acuerdo cuántos tomos iban, pero traducidos al español en aquel entonces iban como 4 o 5, si no me recuerdo, los 4 evangelios y creo que la carta a los romanos eran los primeros que habían traducido al español, o sea, todavía no había mucho, como ahora, pues ya abunda, ¿verdad? Bueno, pues cosas de estas van a encontrar en la revista, hermanos. Pues bueno, ¿qué vamos a platicar, hermanos? No sé, ¿qué se pusieron de acuerdo ustedes dos? Fíjate que yo quedé pues muy impactado con el texto de Primera de Corintios capítulo 2. En realidad toda la semana lo traje en la cabeza, es decir, lo que leímos hace 8 días fue quizás un texto muy, muy importante. Y yo quisiera que el día de hoy comentáramos algunos aspectos que vienen que vienen contenidos en ese capítulo de 1 Corintios. El hermano José Antonio salió momentáneamente, pero ya regresó. Entonces, y con la ayuda de ustedes, podríamos empezar a platicar acerca de parte del contenido ya de manera un poquito más detallada, con respecto a lo que abundar un poquito más con respecto al contenido del Evangelio y el contenido del Evangelio de alguna de las partes que tiene que ver allí en 1 Corintios capítulo 2, no recuerdo bien si es el versículo, una parte que quedó muy presente en mi, muy, muy presente, en toda la semana lo traje en la cabeza, hermanos. ¿Cuál texto? Fue ahí 1 Corintios capítulo 2 del versículo 6 al versículo 8, hermano. ¿Y por qué no el Porque, 9? bueno, yo creo que o sea, todo el capítulo es importante, o sea, yo comentaba con Roberto el día que, no me acuerdo qué día platicamos, el domingo, el sábado, no me acuerdo, y le digo, oye, ¿qué texto leímos, verdad, hermano? O sea, un texto con un contenido impresionante, como muchos otros que hemos leído, porque hay capítulos de la Biblia, hermanos, que marcan la vida del cristiano, y por así decirlo, o sea, Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, Hebreos capítulos 7, 8, 9 y 10, y bueno, así podemos citar San Juan capítulo 17, un buen de textos, el capítulo 10 de San Juan, la primera carta de Juan, que también está Capítulo 1. espectacular, capítulo 1. La Y hemos, descripción que hace de lo que él vio y oyó del Señor y que tocó, dice, palparon mis manos al verbo de vida. entonces, hemos hablado mucho acerca de, pues hay capítulos importantes en la escritura que tienen una significancia impresionante, ¿no? Sin descartar otros como Romanos 1, Efesios 1, Filipenses 2 y 3. Bueno, hermanos, nos podríamos pasar hablando de capítulos muy importantes que tenemos en la escritura, pero uno en particular también tiene que ver con 1 Corintios capítulo 2. Es un texto impresionante y le voy a dar lectura y les voy a hacer un énfasis para que a ver si podemos puntualizar un poquito
el contenido del Evangelio con respecto a lo que se presenta en esos 4 versículos que le voy a dar lectura, hermanos, y por ahí le vamos dando. ¿Qué les parece? Muy bien. Adelante. Bien. Dice, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6, voy a leer hasta el 10, y ya de ahí, hermanos, vamos haciendo referencia al aspecto que estamos considerando, ¿no? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Y Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y esto que yo quisiera que el día de hoy puntualizáramos es lo que tiene que ver con todo aquello lo que el Señor preparó, lo que el Señor hizo antes de la fundación del mundo. Dice el 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la que estaba escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sabiduría que no es de este universo. Y a mí me llama la atención, hermanos, que, por ejemplo, cuando leímos en uno de estos programas el primer discurso de Pedro, es decir, la primera vez que se para y les dice varones israelitas, no sé si se acuerdan, creo que está en el capítulo 2 creo que está en el capítulo de Hechos. Hechos creo que es 2:22, hermanos. Dice Hechos 2:22, déjenme lo localizo, hermanos. Dice lo siguiente, Hechos 2:22. Ya lo tengo, hermanos. Dice Pedro en ese primer discurso, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. Y dice el 23, a este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Es decir, nos presenta una idea de un pasado, o nos presenta una idea de algo que ya estaba planeado, de algo que, como dice Primera de Corintios capítulo 2, el que acabamos de leer, hermanos, ¿sí? El versículo 9 dice, son las que Dios preparó para los que lo aman. Dice, y Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios.
Y si Dios las preparó, Dios nos las reveló. Es decir, pareciera ser que el Señor, y es algo que quisiera que puntualizáramos, hermanos, que el Señor tenía ya un plan preparado, ya tenía algo establecido, algo hecho antes para la iglesia. Que antes, que esto es parte del misterio de Dios, y que es, como dice, que es un misterio que estaba oculto, y que además lo hizo para la redención del hombre, que es parte del contenido del Evangelio. Esto de lo cual estamos hablando, este misterio de lo que estaba. Entonces, hay algunos puntos que yo creo que son extremadamente importantes, porque nosotros nos hemos planteado algunas preguntas que inclusive ahorita podríamos tratar de presentar alguna de ellas, pero si algo les viene a la memoria, si algo les viene a la mente, hermanos, adelante. Adelante, José Antonio. Adelante, hermano. Bueno, yo hace rato que Armando dijo que iba a leer del 6 al 8, le dije que incluyera el 9, porque precisamente el 9 a mí me llama mucho la atención en el sentido, en el énfasis que pone el apóstol a los gentiles, Pablo, cuando dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, no solo eran cosas que estaban planeadas, y no solo planeadas, determinadas para alguien específico desde antes de que todo esto existiera, sino aún en la revelación y en las manifestaciones de Dios en la historia para el pueblo judío, no tuvieron acceso a esa información. El pueblo judío no tuvo acceso a eso. Por eso dice ahí cosas que ojo no vio ni oído oyó antes de la iglesia, dice, y aún dice, ni han subido en corazón de hombre, es decir, tampoco por revelación. Dice, esas son las que Dios preparó para los que lo aman. Y la referencia es pues a la iglesia, porque Pablo está hablando desde el versículo 6 y 7 de que eran misterios, que estaban escondidos y que las predestinó para ellos y para nosotros. Entonces, ni siquiera el pueblo judío se las podía haber imaginado. Eran cosas específicas, perfectamente reveladas solo para nosotros. Y no solo eso, predestinadas con ese fin. O sea, los judíos no podían haberlo sabido esto nunca antes. Por eso todo aquello que hemos dicho de que el antiguo pacto es imperfecto, bueno, nosotros no, el autor de Hebreos, creo que en el capítulo 8 o 10, por ahí lo dice, no, pues era obvio porque había muchísimas cosas, unas que iba a traer el Señor Jesús a colación para nosotros, y dos, que iba a ser trabajo del grupo apostólico, todos esos misterios, hacerlos evidentes para nosotros. Hoy lo tenemos todo eso compendiado en el Nuevo Testamento. Y un segundo comentario que me gustaría hacer es, pues sobre el texto de Hechos que Armando vinculó con este pasaje. Dijiste que fue el 22, ¿verdad? 22 y 23, hermano. Donde es muy interesante lo que Pedro dice, porque dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, y luego dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Solo un brevísimo comentario, hermanos, porque la clasificación doctrinal que se hace sobre esto es milagros y señales. La diferencia entre unos y otros es que los milagros, y esto es meramente académico, los milagros apuntan al evento, o sea, apuntan al milagro en sí mismo,
pero en cambio las señales no. Las señales apuntan al que obra, al que lo lleva a cabo. Digamos, esa sería la diferencia entre un milagro y una señal. Lo digo para que lo tomen en cuenta, porque van a encontrar seguido estas palabras, sobre todo cuando leen los evangelios y el libro de los Hechos, y encuentran que a veces se hizo un milagro y que a veces se hizo una señal. Entonces nada más recuérdense que cuando es señal apunta al que lo hace, al que hace la acción, y el milagro apunta al evento en sí mismo. Y además estos milagros doctrinalmente o teológicamente se clasifican, así como está ahí, en maravillas y prodigios. Bueno, eso nada más era un comentario académico, digamos, para que cuando ustedes vayan leyendo, pues se acuerden de esto y digan, ya entendí, cuando son señales apuntan al que la hace, y cuando sean milagros o su separación en maravillas y prodigios, apuntan al evento en sí mismo, como lo principal, pues. Nada más, nada más. Ahora sí, José Antonio, lúcete. No, hermano, sencillamente en este momento quiero seguir escuchando a los hermanos, si me permiten. Sí, bueno, a donde yo apuntaba era precisamente a textos como ese. Si gustan, hermanos, leemos otro texto, por ejemplo, que hace referencia a estos aspectos de cuestiones que estaban planeadas y quizás a lo mejor tendríamos el espacio para poder tocar, aunque sea brevemente, aquellas cosas que el Señor planeó para la redención del hombre. Es decir, aquellas cosas que fueron realizadas por el Señor antes de la fundación del mundo para que nosotros tuviéramos ese beneficio de ese plan, que yo creo que es parte fundamental del contenido del Evangelio, ese contenido que Pablo cita o escribe o lo deja atestado para la iglesia en una de sus cartas, en esta carta y en otras cartas más. Es decir, esa idea de que Dios fue construyendo un plan, que ese plan vino a culminar en el Señor Jesucristo como parte, y ahora a través de la historia, por la obra del Espíritu Santo, creo que es importante. Yo en otras ocasiones he dicho, por ejemplo, hay congregaciones que le dan un peso y un valor muy importante a la obra de Satanás. Y he visto congregaciones que le dan un valor muy importante y todo aquello malo que les sucede y todo aquello malo que les pasa, se lo atribuyen a Satanás. O sea, les platico brevemente, así muy brevemente, un pequeño testimonio de una ocasión que la iglesia donde nos congregábamos citaba a los hermanos a orar a las 5 de la mañana, los domingos. Entonces, antes de empezar el culto, se reunían un grupo de hermanos y a las 5 de la mañana llegaban al templo a orar. Entonces, en aquel tiempo, yo me acuerdo que tenía muchísimo trabajo, para mí era muy complicado levantarme porque era el único día que me podía medio levantar un poco tarde. Y un hermano me dice, oye hermano, ¿por qué no vienes a orar? ¿Qué irresponsable eres? Y eso, pues aquí estamos a las 5 de la mañana orando. ¿Sabes qué? Mira, con toda claridad te voy a decir que me cuesta mucho trabajo levantarme. Porque para yo levantarme a las 5 de la mañana, pues a lo mejor me tendría que parar a las 4 y hacer mis actividades. Paré a orar y me dice, lo que pasa es que Satanás se sienta arriba de ti y no te deja levantar. Entonces dice, voy a orar para que Satanás se pare de tu pecho. Así me dijo. Y bueno, como esas muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces le dan, pero lo que yo sí creo que Satanás no sabía, porque no lo conocía, son estas cosas de las que estamos hablando.
Es decir, Satanás no tenía un conocimiento del plan de redención. ¿Qué incluía el plan de redención? Una cosa. Bueno, muchas cosas, pero voy a decir una nada más. Dios decidió, Dios Trino decidió que una de esas personalidades del Dios Trino, posteriormente Trinidad, se hiciera carne, bajara, habitara entre nosotros y muriera por nosotros, como pago por el pecado. Este hecho que para nosotros es tan bien conocido, y lo acabamos de leer de parte de Pedro, no lo conocía Satanás. Satanás no conocía el plan de redención completo ni en este punto. ¿Por qué? Porque si Satanás hubiera conocido el beneficio que el hombre iba a adquirir a través de este plan de redención, hubiera impedido que el plan se desarrollara, pero con capa y espada, como decimos acá en México. Bien, hermanos, tenemos el dedo puesto en el renglón en cuanto al tema, porque a veces parece como que no estuviéramos, pero sí estamos dentro de nuestro tema, que son los misterios del Nuevo Testamento, y el que nos ocupa en esta noche, el misterio del Evangelio en su aspecto de proclamación. Y comenzamos desde la semana anterior con un hermoso ejemplo, con un hermoso pasaje, que es este que hoy seguimos tocando con ustedes, Primera de Corintios capítulo 2. Noten ustedes que allí se habla en la primera parte de este capítulo, los primeros 5 versículos. Noten ustedes cómo dice en el versículo 1: cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con superioridad. Noten ustedes el uso de proclamar. Quiero que me permitan ustedes un segundo para buscar cuál es la palabra que se usa aquí para proclamar. Es catangelo, anunciar. Y este catangelo, este anuncio, habla de esta, podemos decir, de esta entrada que hace el Evangelio en la vida, en la vida de los creyentes. El misterio del Evangelio tiene que ver con la proclama. Con la proclama, podemos decir, básica, fundamental, de esto que nuestro hermano Armando acaba de mencionar. Dios Trino, determinando en esa comunión de personas que Dios Trino se manifestaría a través de encarnarse y vivir entre nosotros los hombres. La proclama entonces tiene este primer punto, que es el envío, Jesucristo encarnado, Jesucristo tomando forma de siervo semejante a los hombres, para morir tomando el pecado de los suyos, y comenzar así el gran proceso de la redención. Pero en la segunda parte de este capítulo 2 tenemos no solamente ya la proclama, sino la explicación, la profundización de lo que significa todo esto. Entonces aquí el misterio del Evangelio, la proclama del Evangelio tiene un cariz mucho más profundo de crecimiento para aquellos que oyen.
entonces la palabra de la proclama se vuelve palabra poderosa desde el principio, pero de una manera particular ahora, palabra viva que provoca una transformación, un crecimiento a la imagen del Hijo. Dice, sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Arriba en el versículo 1 dice, proclamamos el misterio de Dios. Este proclamar habla del anuncio prístino, del anuncio original. Después se habla de una presencia de la sabiduría que se sigue hablando, que se sigue diciendo. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Es en muchos sentidos gloriosa esta proclama, por cuanto es a través de ella no solamente que recibimos una capacitación para poder ver y entender las profundidades del Evangelio, sino también una transformación, decía, a la imagen de Cristo. La palabra cumple una función que va a llevar a aquellos por los cuales Cristo murió a un grado de perfección, a la perfección definitiva. Nos decía la carta a los Hebreos en el capítulo 10-14 que con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre. Esta perfección es transformación, es conformación, perdón, a la imagen de Cristo. Conformar ahí en la carta de los Romanos dice llegar a tener la misma forma de Jesucristo, en su belleza, en sus atributos, en su sabiduría, en su paciencia, en su piedad, en su glorificación del Padre, en la vida perfectamente y maravillosamente dirigida en todos los ámbitos hacia Dios, hacia la gloria de Dios. Entonces esta sabiduría de Dios nos va conformando y es decir, nos va llevando, nos va introduciendo en esta esfera de la gloria de Dios, en que esta gloria se refleja en nosotros. La gloria está en nosotros, como dice la carta segunda a los Corintios en el capítulo 3, que dice en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Hermano, ¿y la información de dónde sale? Yo quería que nos tocaras de refilón en esto que nos estás diciendo, esas dos palabritas que están en el versículo 10, ¿de dónde sacó la información el Espíritu Santo que ahora nos es revelada para el alcance que tú nos estás diciendo? Por eso yo hace rato te pasé la bolita, porque dije ahorita que José Antonio llegue al 10, que nos diga esta partecita de que el Espíritu todo lo escudriña y aún las profundidades de Dios, para que nos diga estas dos palabras a qué hacen referencia, esa de escudriña y de profundidades de Dios, porque de ahí salió esto que tú estás diciendo, esta información para transformarnos. Dios nos les reveló. ¿A qué se refiere esta revelación? A esta sabiduría oculta de la que ha venido hablando. A estas cosas que ojo no vio, como tú mismo decías, ni oído yo, que son totalmente patrimonio de los creyentes en el nuevo pacto. ¿De dónde vienen? Provienen de Dios mismo.
Muchas de estas cosas fueron anunciadas a los profetas, y seguramente que el remanente de Dios en el viejo pacto llegó a tener un conocimiento extraordinario, aunque no tan profundo como el que Dios nos ha dado ahora. Por ejemplo, Isaías capítulo 53 es uno de estos capítulos notabilísimos, donde se descubre este aspecto de Jesús que ocupa el lugar de los pecadores y lleva el pecado de ellos. Este es un conocimiento extraordinario que le da un sentido pleno a toda la institución sacrificial. Le da sentido pleno al sacerdocio de Cristo, que está prefigurado simplemente en el sacerdocio arónico levítico. Pero estas cosas que no fueron conocidas desde antes y que Dios nos ha revelado, bueno, pues son cosas que sobrepasan inclusive las cosas que los profetas dijeron en su momento y en su oportunidad a aquel remanente para su crecimiento. Como cual, por ejemplo, el hecho de que Dios se hace uno con el creyente. Colosenses, por ejemplo, nos habla de este misterio diciendo: Cristo en nosotros, este gran misterio, Cristo en vosotros. Esto es una absoluta novedad, podemos decir. ¿De dónde viene? Viene de la mente de Dios, que trae algo totalmente, maravillosamente fresco a nosotros, y además tremendamente profundo. Han pasado ya 2000 años de reflexión cristiana y parece que no hemos alcanzado más que a tocar la punta del iceberg. Ahora, son palabras transformadoras, sí, porque son palabras que no solamente son conceptos. Hay un poder creativo interno en la palabra. Dios habla y transforma. Dios habla y crea. No sé, lo dejo aquí y les paso esta reflexión, hermanos, para completarla con ustedes. Sí. Pues sí, efectivamente, hermano, aunque parte de esto de alguna manera se prefiguraba desde los profetas, ¿no? Es decir, no sé qué opinan de Isaías 6:8, por ejemplo. No sé si lo tienen en el radar. Isaías 6:8-9. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije: heme aquí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Seguimos? Sí, hermano. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y pregunté, dice. Es decir, Dice: y dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. pareciera ser que desde el Antiguo Testamento habría trazos de esta redención, ¿no? Igual que en el Salmo 2, por ejemplo, ¿no?
Salmo 2:8 parece ser, ¿no, Robert? Pero sí está claro, ¿verdad? Que aunque ahora entendemos desde el Nuevo Testamento este tipo de pasajes, es claro que no tenían este sentido en el momento histórico. Pues el mismo pasaje que estamos leyendo dice que si ellos lo hubieran sabido, no habían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, ahora esos pasajes nos son claros a nosotros, la iglesia, porque tenemos la revelación novotestamentaria. Pero cuando en el momento histórico sucedieron los eventos, no había esta claridad. No entendían estos pasajes como los entendemos nosotros. Ahí mismo lo dice en el texto de Corintios que estamos leyendo, porque si los hubieran entendido, pues no habían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, no tenían exactamente el significado que ahora le atribuimos. No, por eso es un misterio. Y por eso está revelado para la iglesia. Es a la iglesia a la que le toca revalorar el contenido del Antiguo Testamento desde la visión del Nuevo Testamento. Y darle a cada texto del Antiguo Testamento su verdadero y su real alcance. Ya visto. Es decir, el Antiguo Testamento debe ser leído a partir del Nuevo Testamento y no al revés. Miren, los judíos eran muy estudiosos, los rabinos, los doctores de la ley, eran doctores, no eran gente común y corriente. Habían estudiado el Antiguo Testamento, yo creo que toda su vida. Si hubieran ellos percibido todo esto que nosotros ahora entendemos de esos mismos pasajes, pues hubiera ocurrido eso que dice ahí. No habrían crucificado al Señor de la gloria, pero lo hicieron. Y lo hicieron porque no le significaba eso, ni lo identificaban a él como el Mesías, a pesar de todo lo que hizo y de todo el cumplimiento profético que en el momento histórico se estaba dando. Pues ya lo explicaste tú, Armando, en alguna ocasión. Estuve oyendo esta semana uno de los de la Septuaginta, el primero, lo escuché completo, y tú explicaste ahí con toda claridad uno de los atributos divinos y exclusivos que no se ha vuelto a repetir ni había ocurrido antes en la historia de la humanidad, y era dar vista a los ciegos. Y lo explicas ahí extraordinariamente como un atributo divino. Imagínense nada más, ese texto que está en Isaías, ellos no lo entendieron así, sabían lo que significaba, pero no se lo quisieron atribuir al Señor Jesucristo. En vez de eso decían que tenía demonio, que hacía eso porque los hacía por Belcebú y tantas cosas que le atribuyeron. No, ellos no los entendían como los entendemos ahora. Eso no lo podemos aceptar de ninguna manera. Ellos no lo entendían. Conforme el Señor Jesucristo fue revelándose, fueron captando algunas cosas, pero las seguían negando, Tan es así que lo crucificaron. Y el día que se los dijo, lo quisieron despeñar. Sí, y fue su segundo año, iba iniciando su segundo año de ministerio. Todavía no llamaba a los apóstoles, llevaba un año, ya habían andado con él, un año habían andado 5 con él, 5 de los que después serían apóstoles, porque aquí todavía eran discípulos. Y en ese diciembre del año 27, que es cuando ocurrió ese evento, la lectura de eso, él se los dijo con toda claridad y inmediatamente se molestaron por eso. Tan es así que lo llevaron hasta la ciudad, hasta donde estaba, porque estaba en el pináculo, y de ahí lo quisieron aventar. Y él atravesó como si nada, diciéndole, bueno, pues si no quieren saber, ahí nos vemos. Y se regresó a buscarlos a los apóstoles, y ahí después, cuando regresa, es cuando los empieza a llamar ya prácticamente para hacerlos sus discípulos en forma permanente, que sería a principios del año 28, y los va a hacer apóstoles a todos a mediados de ese mismo año 28. Pero ese pasaje que tú explicaste en aquella ocasión, te digo, yo lo escuché esta semana, el primero de la Septuaginta. Ese pasaje que tú explicaste es exclusivo, único. Lo explicaste tú que en Moisés, en los Salmos, en Isaías,
que estaban destinados para el que lo quisiera, para el que lo hiciera, tendrían que identificarlo como el Mesías. Era señal, era lo que yo decía hace rato de la diferencia. Eso, el abrir los ojos era un señal, no un milagro, era una señal, porque apuntaba a alguien. Por eso les decía yo la diferencia entre una y otra. No la dije nomás por decirla, era una señal. Y cuando ellos se dan cuenta de eso, pues lo quieren despeñar. Y ya dicho sea de paso, después mejor lo quitaron, ya lo sabemos, en el texto masorético ahora ese pasaje ni existe, y que lo tenemos porque en la Septuaginta se preservó. Por eso yo estaba leyendo eso de la Septuaginta y dije, a ver qué ocurrió, porque en aquella ocasión ustedes empezaron a explicarlo, muy bien. Pero ellos no entendían, no tenían esta visión. Nosotros ahora leemos Isaías, Ezequiel, Jeremías, bueno, pero con todo el antecedente novotestamentario, del Nuevo Testamento. Y así entendemos los pasajes y sabemos que se refieren a él, pero ellos no, ellos no. Por eso es un misterio, y por eso estaba oculto, y por eso, y yo le decía hacia José Antonio, las palabras, esas dos palabras, ojalá, no sé si en esta ocasión o en la siguiente, que él nos las explique, estas de las profundidades de Dios, porque el Espíritu Santo hizo eso para nosotros. O sea, se metió en el corazón, dice ahí, escudriñar, esta palabra es tan extraordinaria, que creo que alguna vez José Antonio ya lo había explicado, pero que valdría la pena que otra vez nos la explicara. Y eso de las profundidades de Dios, imagínense al Espíritu Santo adentro. Bueno, estoy usando palabras humanas, pero buscando todo para extraerlo todo y dándolo a nosotros, a la iglesia, no al pueblo judío, a nosotros. Y ahora ya revelado a nosotros todo este misterio, ahora sí, nos acercamos al Antiguo Testamento y entendemos y nos gloriamos. ¿Cuántas cosas estamos diciendo ahorita del Génesis que atribuimos al Señor Jesucristo? Ahorita que estamos trabajando un poco en Génesis, nos damos cuenta de las claras diferencias entre el Padre y el Hijo actuando juntos en el Jardín del Edén, por ejemplo. Bueno, ya lo explicaremos más adelante a lo mejor. Pero para que se vea la diferencia, a partir del Nuevo Testamento, sí podemos explicar en el sentido en que el Espíritu Santo todo lo escudriña. Ahora sí podemos explicar eso poquito que se reveló en el Antiguo Testamento, porque la revelación plena y completa es ahora. Le tocó a Pablo, a Pedro, a Juan. Y por eso ahora entendemos el Antiguo Testamento. En su momento histórico los judíos no. Y les digo, no eran tontos, ellos eran estudiosos. Y no lo entendían así. Bueno, solo era un comentario que ya me extendí demasiado. Pues no, está muy bien, hermano. Pero es un comentario muy importante ese. Muy importante. Diría yo que es vital y desemboca en eso que tú comentaste, Roberto, sobre que es así que nosotros tenemos que leer y entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de esta plenitud de la revelación, de dar a conocer el misterio. Ahora, en lo que tú me pedías, realmente son dos pasajes, son dos situaciones, dos cuestiones muy complejas y difíciles, hermano. Uno de ellos es saber en qué consiste las profundidades de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, qué significa que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, porque el Espíritu mismo es Dios, y se supone que Él sabe lo profundo de Dios, como el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. ¿Escudriña lo profundo de sí mismo? Pero qué forma tan elegante de decirnos, por lo menos, que no se guardó Dios nada para la iglesia. Quiso mostrárnoslo todo a nosotros. Ahí está en el Nuevo Testamento, es extraordinario. O no sé a ustedes qué les parezca, pero claro, por lo menos sí podemos captar la intención de Pablo de decirnos, es que Dios no se reservó nada, nos lo quiso mostrar todos para ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Esos
Esos, los que lo aman, nosotros, la iglesia. Eso es para mí extraordinario. Digo, yo entiendo la dificultad y por eso me gustaría que tú desde el griego nos dijeras algo y te metí en esta bronca, José Antonio, perdón, pero, No, no, no. pero Solo son, para... pero tienen un sentido y un alcance de lo que Dios hizo para la iglesia. No se guardó absolutamente nada. Lo profundo quiere decir, no sé, tú dinos, lo profundo quiere decir hasta el fondo, nada, no se reservó nada y no lo mostró. Así es. Bueno, pues yo creo que, hermano, tendremos que ir construyendo juntos este conocimiento, esta, esta declaración asombrosa aquí que nos da Pablo en 1 Corintios 2:10. Y bueno, es algo que va a interesar seguramente mucho a nuestra apreciada y amada audiencia de charlas bíblicas, hermano. En otra ocasión, porque mira, nos hemos pasado ya Con 10 del tiempo. minutos, hermano. Ay, cierto, perdón, hermanos, me devoré el tiempo, una disculpa. No, hermano, estuvo muy, muy, muy acertado tu comentario esta noche. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces, en este momento damos por concluida la charla bíblica del día de hoy, hermanos, y pasaremos a saludar a nuestros hermanos que nos han escrito. Hermano José Antonio, si gustas, empezando con el hermano Domingo Moreira Botes. Buenas noches, queridos hermanos, desde Paysandú, Uruguay. Bendiciones. Adelante, mi querido hermano. A partir de, bueno, rápidamente saludamos a quienes nos han saludado desde el comienzo del programa: Jorge Hernández, Leo Martínez, Paloma Frau, David Gilabert Jiménez, Aviv Kasef, David Sergio Fernández, Norton Madrid López. ¿Ya viste de dónde es Gilabert, hermano? Si nos está escuchando, hermano. Nos está escuchando desde España, en Alicante. Caray, hermanos, a todos ustedes tan queridos ¿Qué hora es allá ahorita? y tan Podemos fieles, decir son las 7 3 de la horas de mañana. más. ¿Usted qué Son serán 7 como las horas, 3 de la Roberto. mañana? Ahorita ¿Nos al de está ser, escuchando a sí. las 3 de la Es que es mañana? casi 20 para las 4 de la madrugada en Alicante. Un Eso sí fuerte es abrazo, amor. hermano. Fuerte abrazo, hermano. Hermanos, nuestro hermano Norton Madrid, desde Magangué, Colombia, nos pregunta Jorge Hernández: ¿cómo acceso a material de la revista teológica? Nuestro hermano Jesús contesta esta pregunta un poquito más abajo, donde dice: desde anoche está el link en las publicaciones de la página de charlas, En bíblicas Facebook. Es en Facebook, hermano. en Facebook. Ahí las puede usted encontrar. Nos saluda también Marta López, nuestra connacional de Morelia, nuestra hermana Scampini de Pinamar, que también retransmite charlas bíblicas. Nos hace la aclaración el hermano Jesús Lozada de que la fecha de la revista es del número 1 de la revista es de julio de 2011. Oh, ya ven, sí la atiné. Julio de 2011. Dice una vez más nuestro hermano Jesús Lozada: acordamos subirlas de manera semanal o quincenal, según acuerden ustedes el día de hoy, hermanos Armando, Roberto y su servidor. ¿Quieren que demos una respuesta de una vez? Pues no Pues a lo sé mejor, ustedes cómo quieren. pues a lo Si mejor semanal o convendría quincenal. quincenal para no atosigar a los hermanos, ¿no? Pues sí, son 2000 páginas, hermano. De todas las revistas, yo creo que quincenal es correcto. Quincenal. Si nos hiciera usted favor, mi querido hermano Jesús.
Dice Domingo Moreira Botesh, hermano, este libro intenté conseguirlo por años, pero no me fue posible. La primera edición, la que vendía CLIE. Hermano, es que esa edición se agotó hace ya algunos años. Pero la segunda que estoy publicando está, creo yo, mejor en varios sentidos que la primera. Dile dónde. Esta la puede adquirir en amazon.com. El griego bíblico al alcance de todos, volumen 1. Y De de paso 4. quiero, sí, hermano. 1 de 4 en total van a ser, ¿verdad? 1 de 4. El Uno total de los luego 4 va a ser el equivalente al de CLIE. Así es. Ah, ok. Entonces, para que les quede bien claro al hermano y a los demás hermanos. Muchas gracias, hermano. Y de paso te agradezco tanto tus palabras tan cálidas y en que me recomiendas, mi querido hermano Roberto. Muchas gracias, hermano. No, pues es que el libro se recomienda solo, hermano. Es un libro extraordinario. Ya te dije, yo le seguí mucho tiempo la pista. Y yo recuerdo que hasta te lo comenté, que había universidades de América del Sur y alguna en Estados Unidos que lo tenían como texto base para aprender griego. Griego bíblico, pues. Pues qué honor y qué privilegio, hermano. Muchas gracias. Saberlo. Volverlo a oír. Bueno, nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés dice, excelentes las revistas. Stella Basurto, nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés, ¿cuántas revistas en total escribieron, hermano? 20. Más de 2000 páginas, llenas de artículos valiosísimos, interesantísimos. Por eso tuvo tan buena acogida y qué bueno que está a disposición ahora de todos ustedes. Lupillo Contreras, desde Coachella, California. Nuestro hermano Domingo dice que nunca falten las bromas, amados hermanos. Bueno. Mino Rodríguez Cortés, está bien, hermano. Aunque luego nos jalan por ahí las orejas. Jorge Hernández, Alfredo Jalife dice, una buena charla incluye algo para relajar. Amén, hermano. Los chascarrillos, excelente en esta sala. Jorge Hernández dice, hace una ansiosa tertulia que edifica. Muchas gracias. En Apocalipsis, dice, pregunta nuestro hermano Hernández, 17, ¿el misterio hace referencia a? Apocalipsis. Sí. Lo busco. Apocalipsis 17. Déjame lo ubico a ver qué dice. Sí, probablemente sea una referencia a Ezequiel o a Daniel. Y sí, por supuesto, digamos, cuando ya se consume todo, el misterio que tenemos revelado en el Nuevo Testamento tendrá consumación, ¿verdad? Todo aquello que nos reveló Pablo, por ejemplo, en Tesalonicenses, la venida del Señor Jesucristo con los que ya murieron y que se levantarán con los cuerpos, todo eso, por supuesto que tendrá consumación, pues en este día, ¿verdad? En el último día. Sí, el versículo dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Yo creo que con un fuerte contenido escatológico, ¿verdad, hermano? La resurrección, Sí. el juicio, la misma parucía. Ya no habrá más, hermano. Todo se terminará. Todo este proyecto, todo este propósito, Exacto. misterio de Dios, se culminará, llegará a su culminación. La voluntad de Dios plena. A su perfección. Sí, y por recordarles algo, acuérdense que Isaías dice que ya no habrá más llanto después de todo este periodo, ¿se acuerdan? Ni más dolor y que la serpiente estará junto con el león y con el niño. Bueno, pues eso todavía no ha tenido cumplimiento, es decir, es algo profético
que lo tendrá pues después de la parucía y después de todo este siglo, ¿no? De toda esta época, de todo este periodo, ¿verdad? Será consumado, pues. Nuestro hermano José Vicente Mata Castro, desde Venezuela, la ciudad de Barcelona, Venezuela. María Beatriz Scampini, Cristo en vosotros, segunda de Pedro, Dios 2:3, perdón. Jorge Hernández, a video corto, reflexión del profesor Septién. Un video. Como que no. Quiere que Lozada haga un video corto de tu reflexión, José Antonio. Un video corto. Sí. Es que hay varios ya en YouTube, en la página. Ah, sí. Sí, junto con el completo hay unos pedacitos que se han ido pegando ahí. Ah, qué interesante. Tomado de las charlas bíblicas, ¿verdad? Sí, sobre todo de estos momentos de comentarios, ya después de toda la explicación. Eso es. Bueno, pues vamos a ver, hermanos. Nuestra hermana Beatriz Campini, Jorge Hernández, dice a video corto, reflexión, Valle de Lágrimas de noviembre 2020, del profesor Septién. Bueno, es otra sugerencia. Esa fue la referencia. Luego dice Jorge Hernández, a video corto, un video corto, lo académico del doctor Islas. Sobre las señales y milagros. Ya, sí. Sobre señales y milagros, fue un lapsus brutus de mi parte. Pregunta el hermano Jorge Hernández, porque nosotros seguimos con nuestros mexicanismos aquí. Dice, ¿bronca es dificultad? Sí, problema. Bronca es problema, dificultad. No golpes. Qué bueno que nos preguntan, hermanos. Perdonen ustedes que a veces empleamos demasiados mexicanismos. El hermano Roberto es el culpable de todo este asunto. Mea culpa. Dice, agradecimiento, dice Jesús, nuestro hermano Jesús Lozada, a Lupillo Contreras, quien nos hace favor de retransmitir a los siguientes grupos en Facebook, grupos a quienes también mandamos muchos saludos, a la página Defendamos la Sana Doctrina, la página Los Verdaderos Cristianos, la página Acontecimientos Finales, la página Cristianismo Puro, la página La Apostasía, la página Gracias Jesús, la página Predicando Solamente la Verdad. Bueno, pues muchas gracias por retransmitir a nuestro hermano Lupillo Contreras. Gracias, hermano. Y saludo cordial. Saludo cordial a todos estos hermanos con sus páginas. Muchas gracias. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, agradecimiento a nuestro hermano Sergio Fernández, que nos hace favor de transmitir a los siguientes grupos en Facebook y por supuesto a los cuales también mandamos un saludo. Palabras de vida, yo soy la vid verdadera, Dios Todopoderoso, gracias por la vida. Muchas gracias a todos estos hermanos que retransmiten, a nuestro hermano Sergio Fernández. Verónica Rodríguez, gracias hermanos por la enseñanza. Saludo desde Verónica, Argentina. Pregunta nuestro hermano Domingo Moreira, ¿tenemos acceso a lo que hacía referencia el hermano sobre la Septuaginta? Sí, ahí está en YouTube. En charlas bíblicas, ahí está, en la página de charlas bíblicas. Se llama así, Charlas Bíblicas de José Antonio Septién. Si lo ponen así, los manda directito y están todos los videos, ¿eh? Son 10. ¿Sí? 10 sobre la Septuaginta. 10 de la Septuaginta, sí. Pero están todos los demás, los de las mujeres, los de la iglesia, están todos los demás. De la Septuaginta no todos tienen video, pero sí todos tienen audio. Creo que 3 o 4 tienen puro audio porque
En aquella ocasión teníamos problemas para transmitir el video, pero se quedó grabado el audio. En otros sí hay video y audio. Nuestro hermano Elber Prada Gómez dice, junto con mi amada esposa Elizabeth, le saludamos desde Bucaramanga, Colombia. Un Un abrazo, fuerte hermano. hermano a los dos. Virginia Díaz, gran saludo desde el Estado de México, gracias por esta charla. Es maravilloso darnos cuenta que no tenemos que hacer nada los hijos de Dios. Más asombroso que aún el Espíritu Santo se ha encargado de ayudarnos en todo. Amén. Dice el hermano Domingo Moreira, el buen humor deja en evidencia el cariño entre ustedes y a mí me alegra el corazón. Bendiciones, hermano. Charlas bíblicas, dice el hermano Jesús Lozada, hermano Domingo Moreira, encuentra todo el material en nuestro canal de YouTube. Perfecto. Nos saluda nuestro hermano Omar Vázquez. Fuerte saludo, hermano. Qué bueno que estás con nosotros. Mis hermanos, saludos desde la Ciudad de México. ¿Qué opinión tendrían de Isaías 42:6 y 49:8, en los que se presenta al siervo de Yahvé como el pacto mismo? Entiendo que en estos textos se presenta a la persona de nuestro Señor Jesucristo como aquel en quien está escondida nuestra vida, nuestra esperanza misma, como creyentes del nuevo pacto. Esta es una de esas preguntas que merecen todo un programa. Isaías 42:6 dice, para que tengan ustedes conocimiento. Por lo menos leer los dos, sí, para echarles una pensadita y si hay algún comentario, pues lo haremos la próxima semana, porque ahorita el tiempo ya se nos vino encima. Dicen los dos versículos, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este es uno. Y el otro dice, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo... Perdón, estoy leyendo el 48 y es 49. Dice 49:8. Así dijo Jehová, en aquel tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Bueno, pues tenemos aquí un par de versículos. ¿Qué opinión tendrían? Pregunta nuestro hermano Omar, de estos dos pasajes en los que se presenta al siervo de Yahvé como el pacto mismo. Muy buena la pregunta. Hermano, pues vamos a escudriñar el tema con muchísimo cuidado y por supuesto que vamos a dar una opinión con mucho gusto. Nuestro hermano Domingo Moreira, y muchas gracias, hermano, por tu buena pregunta interesante. La abordamos más tarde en otro programa. Charlas bíblicas, gracias, hermano. Allí iré. Dice nuestro hermano Jorge Hernández, arriba los mexicanismos. ¿qué opción tienen si siempre los estamos diciendo? Dice Jesús, el hermano Jesús Lozada da un tip, hermano, para accesar la página, la revista. Sí, hermano, dice, sigue. Sí, deben de ingresar a la página de charlas bíblicas, ir a la sección de publicaciones y ahí encontrarán el link para leerla online o descargar la revista. Es el procedimiento. Entramos a charlas bíblicas en Facebook, se ingresa a la sección de publicaciones y ahí se encontrará el link.
Muy bien, bueno, pues hermano, he dado lectura como me pediste. Dice, por ahí creo que llegaron otras dos más. Dice, gracias al Señor nuestro Dios por la muestra de amor cristiano de la hermana Mireya Moreno, para con un servidor, mi familia, bendiciones del hermano Jesús Lozada. Y Omar dice que gracias por leer las preguntas, que estará al pendiente para la respuesta. Y Elber Prada Gómez, muchas gracias, amados hermanos. Muy bien, hermanos, yo creo que con esto concluimos el programa del día de hoy. Les damos las muy buenas noches, hermanos, y les pedimos que hagamos un ejercicio cristiano para que oremos por todas las situaciones que sufre la iglesia en toda Latinoamérica, que el Señor atienda las necesidades de su iglesia. Se sabe por acá en México que en Colombia tienen muchos problemas y les pedimos que oren unos por otros, igual que Venezuela y quizás este continente que a veces es un poco complejo en términos sociales. Oremos unos por otros, hermanos. Lo dejo para su consideración. En Hermano El José Antonio. En El Salvador también, hermano, abundando. En Argentina, como bien dices, hermano, en todo este continente Sí. tan revuelto. Entonces, hagamos un ejercicio de orar unos por otros y por esta iglesia que al día de hoy estamos conformando todos nosotros. Amén. Claro que por nuestro México querido también, hermanos, oremos. Robert. Pues nada más para despedirnos, bendiciones hermanos, y a los que vean y oigan el programa diferido en YouTube, pues ahí denle suscribir y a la campanita y se los agradeceremos mucho. Bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches.